¿Cómo era el ejercicio que hacían tú y Chava ya con el don para poder ver? Que ayer lo estaba contando. Fíjate que era bien sencillo. Estaban contando ayer en el grupo y más o menos les dije, pero... Es muy sencillo. Es practicar, como decía don nada más es como que, pues no sé si con eso atrae uno El desarrollo. el desarrollo, o también atraes muchas entidades. Bueno, pues al querer ver, pues algo Sí, vas a ver. sí, atraes entidades obvio. porque como estás practicando eso, entonces yo pienso que las entidades, tanto buenas como no buenas, ¿verdad? Las que sí andan, las que son buenas, se puede decir buenas aparentemente, pues te piden una especie de ayuda, que viene siendo cuando se te clavan. No sé. Quieren energía bueno, no sé, es que lo curioso, nosotros en un tiempo vimos muchos flaquillos, todas allá también conchaban, ya sin, ¿cómo te diré? Sin que tú buscaras nada, de repente ya cuando te ponías así era porque ya estabas mirando algo, entonces como que se te acercaban prácticamente y se dejaban ver. Pues se dan cuenta. Sí, entonces prácticamente, cuando me estaba diciendo el otro día Daniela, yo tengo mucho que ya no miro a la muchacha que pasaba. Digo, no, yo tampoco. Dije, pero lo que pasa es que como nosotros siempre los estamos corriendo a la chingada, sea lo que sea, ellos mismos ya sienten y no se te acercan. ¿Por qué? Porque van a decir, esa ni nos va. No, pero el de los ojos, ¿qué era? ¿Medio cerrando los ojos? Para todo eso es que como si tuvieras, como si quisieras, como cuando ves la tele que no alcanzas a ver. Que sí, medio cierras los ojos. Sí, como que quieres ver mejor y le haces así. Así nada más. Tú, por ejemplo, aquí o algo, pues puedes estar así como tratando de observar. Pues sí, tratando de enfocar. O igual puedes agarrar revistas. Y ver las imágenes de las revistas, fotos o lo que tú quieras, y tratar de ver. Entonces cuando ya empiezas a desarrollar, les vas a ver a las artistas que si traen algo pegado. También, les llegaste a ver. Sí, pues es que de hecho toda la gente trae. ¿Qué es lo que dice Jaconos? Sí. Entonces cuando ya ves en las revistas puedes ver en los árboles. En los árboles se ven por lo regular caras. Y luego a veces se te borran y se te pone otra. Y esa es la forma en cómo vas desarrollando todo. Entonces ya, por ejemplo, ya cuando vas en un camión, vas sentada, van los de adelante, y como tú ya tienes desarrollo, eso vas, y sin que te fijes, de repente volteas y ves la espalda de alguien y te le quedas viendo porque algo estás queriendo como ver, y cuando estás queriendo empezar a checarle, como cuando quieres ver una foto bien que no la miras bien, se te empieza a formar. Se te empieza a formar lo que allí se ve, pero se va formando. Empiezas tú como a ver como algo, y te le quedas viendo y se empiezan a formar. Se te está poniendo a la vista lo que trae allí. Y entonces ya verás tú todo lo que te puedas encontrar. Pues sí. Pero ese es el desarrollo nomás, porque eso nosotros ya lo mirábamos desde antes, pero cuando nos empezamos a juntar con don era lo que nos decía, era lo mismo lo que nosotros mirábamos. Nada más que como iba gente nueva, el Señor las enseñaba. Y como uno ya miraba, ya sabía, aunque tú estuvieras por acá, te quedabas viendo lo mismo que las otras señoras estaban desarrollando, entonces tú desde acá ya estabas viendo todo. Y ya, nada más que sí,
ya les preguntaba a don dijo, a ver, ¿qué miraron? Y ya una decía, no, pues yo vi esto. Y otra decía, no, pues yo vi esto. Dice, sí, dice, es que los ojos no, a veces no ven lo mismo, lo ven diferente. Sí, Porque la persona, ay, ya se me perdió, por decirlo así, un chivo, un caballo, gente de rancho, sí. Dice, no, usted dice, mire, póngase en el monte y empiece a buscarlo y lo va a llegar a ver. ¿En qué lugar está? Pues sí, casi cuando uno va casi cerrando los ojos, se desenfoca la vista. Sí, entonces sí había gente, pero casi lo más iban a que las viera, más que él no cobraba nada. Él no cobraba nada, nada más cuando sí, pero donde iba hasta encontrar muertos. Iba a una casa, por decirlo, que fueran a habitar. A mí me tocó ir a una casa con ellos, que estaba sola. Dice, es que queremos habitar la casa, pero queremos saber a ver si no hay algo allí. Entonces fuimos a ver esa casa y ya don entró. Dice, a ver, entren, a ver qué miran. A él, pues más experto, pero la que era más experta era la esposa, simplemente que la esposa de él como que no le gustaba todo eso. Pero la experta era la esposa. Y él se vino enseñando por la esposa. Pero la esposa realmente a ella no le gustaba andar en eso. Entonces ya iba y ya es según él, con el pensamiento hablaba allí. Por ejemplo, hay alguien aquí. Y ya, pues ya yo creo que se comunicaba así. Y ya decía, si ahí llegó a encontrar algo, ya le dijo, ¿vas a dejar vivir a las personas que están aquí? Y creo que le dijeron que no. Okay. Entonces dijo él, no, pues mejor no, buscar otro lugar. Dicen, no, dicen que no. Sí, dicen que no. Si dicen que no, pues tampoco los puedes forzar. Oye, pues vete de aquí o algo. No. Se pueden forzar. Bueno, no los forzan. Entonces, sí, y sí, pues estaba uno, por eso era que uno miraba bien mucho. Miraba uno aquí, ya ibas caminando, ya mirabas algo. Y yo cuando iba allá, a los terrenos, que yo iba a veces a las juntas, a veces ya, pero cuando yo sentía, porque sí miraba, pero cuando yo sentía algo de repente, y yo caminando ya sentía el peso, ya sentía las patas que no podía caminar, pesadas, y yo pues lo que hacía, quítate de aquí, yo vine sola. Quítate de aquí, yo vine sola. Pues sí. Regreso. Pero allí ya era cuando ya nosotros ya se le quieren colgar a uno. Andábamos ya zafándonos. Chava también se llegó a zafar. Todos nos zafamos, todas. Pero todavía, hace poquito que fui con Chava, no hace mucho, estaba yo sentada, estaba la Juanes, estaba Chava, no me acuerdo dónde estaba Chava, pero sentada aquí. Y yo también, y Juan estaba así, como tú estás. Pues yo estaba sentada ahí, platicando bien a gusto, pero de repente yo miraba algo en la puerta donde está la cochera, en la ventana, como que yo miraba algo alta, miraba un rostro alto, como la estatura de Chuy, de alto. Yo miraba, y yo no decía nada, dije, ahí está Chuy. Pero yo tenía la duda porque como que yo lo había visto pasar. Pero yo dije, ¿qué pasó Chuy? Y me quedé mucho rato, y no decía nada. Entonces me paré, y me fui para afuera de la calle. Dije, a mí se me hace, voy a ver si Chuy está en la calle. Porque como si anda acá, a veces abre la cochera. Sí. Y yo entré, nadie. Me volví a ir a sentar
y la puerta se hacía así, y se asomaba, se asomaba. Yo dije, Chuy. De repente lo oigo hablando en el patio. Y le dije, chava, ¿dónde está Chuy? Ay, ¿a poco no sabes? Pues desde que era hasta allá afuera en el patio. Le dije, no manches, ¿en serio? No, es que yo lo estaba mirando acá. No le definía bien si era, pero era un señor. Digo, decía, ay, tú estás loca. Dije, no, porque hasta la puerta se estaba abriendo y se cerraba. Dice, pues cuando yo te miro que te levantaste, que no sé qué, y le digo, pues es que yo estaba con la duda. Ya cuando vi, dije, no manches, les dije. Dijo, chaval, cabrón, nosotros estamos solos. No, pues cuando no. Pero yo no decía nada, yo dije, nada, sí es Chuy, pero tenía la duda y me levanto y voy, y nada. Ya que lo oigo a casa, ¿qué andaba haciendo? Que sé que tanto estaba hablando, que no estaba Chuy ahí, no. Ya que hasta allá. Digo, no manches. Y así son cosas que te pueden pasar de repente. Pues sí. Pero si desarrollas eso, pero pues hay una cosa. Si quieres seguir mirando, necesitas pues nada más que te dejen dormir sobre todo. Te dejen Pues hacer sí. lo que tengas que hacer. Pues si la persona es débil, pues la atacan. Sí, Ya la más fuerte, pues se defiende. sí, por ejemplo, decir, no, pues a mí no me estoy molestando, ni me vengan a molestar, porque ahorita estoy trabajando, o voy a dormir. O ya te vas a dormir, ni me vayan a molestar, porque Y el que vio Fernando, que era un duende, un gnomo, ¿o qué? no, pues es que él me dibujaba lo que miraba, yo pues, a ver, dibújamelo. Y él me dibujaba lo que miraba. Pero llegó a ver un chingo de cosas. Algunas veces mirábamos lo mismo, él y yo, lo mismo. Si yo miraba algo, le decía yo a Fernando, mira, está ahí. Así hablábamos, quedito. Pero si te miran, hay unos que no te miran. Tú misma te das cuenta que no te están mirando, pero hay unos que te miran. Entonces ya, mira. Y yo digo que sí miraba lo mismo, porque una vez estábamos viendo, tenía yo la panera y tenía una manta azul, tapado, ya ves que tenía una manta azul. Estábamos viendo la tele, porque éramos bien telenoveleros. Pero de repente voy viendo un sacerdote, esos que están vestidos de blanco con una sotana morada, como si fuera una bufanda. Sí. Uh-huh. Grande, así el tamaño de la panera, así de la manta. Digo, mira, Fernando. Pues siempre se dormía conmigo. Mira, ya viste lo que está ahí en la panera. Y sin decirme nada, nomás le hacía. Como que miraba y luego nomás hacía. Agarraba cosas y Se lo saltaba. aventaba cosas y se desaparecía. Señal que sí miraba. Ahí. Que sabía lo que estaba mirando. Pero de repente estábamos ahí y decía, mira, abuelita, se está asomando un duende. No, un duende, un de esos gris. No, un gris. Hey. Un gris así, chaparrillo. Pero le digo, ¿cómo está haciendo? Y se está asomando así, abuelita, así. ¿Dónde? En la puerta del cuarto, hacia adentro. De afuera para adentro, de la puerta de Don Carlos. Hey. Asomándose así. Y no, miraba un chingo de madrazos, que miraba un montón de cosas. Una vez no te digo que la golo allí en mi cuarto, en la entrada, como a la entrada del batiente, como de aquí, para adentro. Un día entró la golo, estaba yo sentada en la cama, porque en mi cama estábamos sentadas, yo y Perla. De repente entra la golo y echó un brincote. Como que caminó, pero de repente echó un brincote. Le digo, ¿qué traes, golo? Es que ahí está un hoyo. A ella se le formó un hoyo. Yo también he visto sus hoyos. Por eso ella brincó. Hey. Y a mí me pasó después lo mismo. Mira, así como te voy contando, me van saliendo cosas. Allí mismo, está la puerta, pero por ahí, pues donde vio el hoyo esta
Estaba yo sentada y de repente me pasó un tráiler por ahí. Ah, caray, en el Un cuarto. tráiler, como si fuera una carretera. Un tráiler, pero se oyó ¿cómo le hace un tráiler cuando, Pues bien cuando fuerte. va? Y se oyó y pasó por el baño. Y se oyó, pero como ya para nosotros era muy natural, pues ni decíamos nada. Nada. Pero un montón de jodederas que llegamos a ver. Todavía no hace mucho, llegué a ver 2 veces. No hace mucho. Ahí en un cuarto que ya ves cómo me acuesto. Ya ves como siempre estoy acostada con los pies, la cama al revés, con los pies colgando. Sí. Estaba así con el teléfono, así. En la tarde. Un mensaje de WhatsApp, ¿quién será? Luego, Carlos cuando me dice, deme de comer, ya lo miro como a las 3 horas. No, son de las chaves. Y luego, estaba acostada y de repente vi un chortote, flaquillo, altote. Así con la estatura de Fernando. Yo lo vi, estaba así con el teléfono. Y de rato ya. Y me levanté de rato. En eso Carlos cerró la puertita y entró, porque él andaba para allí y para acá. Y cerró y entró. Le dije, ¿qué no, Fernando? Dijo, no, yo ando solo. Dijo, se acabo de ver a Fernando. Bueno, un muchachote así como Fernando, morenillo y asomándose también así. Y me vio y lo vi. Cuando yo lo estuve viendo, ya se hizo así. Entonces yo me asomo, ya ves que ahí estaba la banquita. ¿Ya ves que ahí está la banquita? Ay. No hay espacio para que ahí se meta. No, pues no. Nunca ha habido espacio para que se meta allí. Para que se meta allí y está asomándose por la de esa. No hay espacio. No, yo le dije a Carlos, es que yo acabo de ver. Sí, le dije, sí. Yo pensé que era él, pero no. Entonces en otra ocasión volví a ver. Y no me acuerdo si Daniela también, ella me dijo que también llegó a ver. No sé si es el mismo día que yo vi o ella también llegó a ver. Pero pues ya sabemos que son planos. Sí. Entonces Sí, no, planos. para mí es como ver nada, prácticamente. Ni importancia le doy. Es que eso es lo natural, poder ver de aquí para allá y de allá para acá. Ajá. Y así, y Fernando pues él es más de ver, porque pues todavía yo si quiero uno los anda viendo y corriendo, ¿y ya qué? ¿Verdad? Una vez vimos ahí en el arroyo, íbamos Fernando y yo, de aquel lado está el arroyo de la banqueta, pero pasábamos del otro lado, antes no estaba tapado, pasamos así, y vimos que bajó un escuincle de unos 12 años, bajó y caminó para allá por el medio del arroyo, y lo vimos los dos porque los dos dijimos, mira, ese escuincle, ¿por dónde bajó? Y ahí va, los dos lo vimos al mismo tiempo. Y pues muchos detalles, pero muchísimos detalles. Y ahorita pues no, ya prácticamente, ya casi no, pero de repente si llegas a ver algo. Pero pues eso es desarrollado y es fácil. Pues sí, para uno es fácil y hay otras personas que por más que hacen... No, pero sí es fácil, sí es fácil. Es que eso también... Saben que estará... Sí es fácil. Es que hay tantas cosas que no nos permiten. Y nosotros, pues al principio hacíamos que, ay, está haciendo algo. A ver, ponte de espaldas a una cierta distancia. Y entonces ya tú te volteas de espalda y ya uno te ve. Así. A veces esto no es al principio, ya después ya, cuando ves normal ya te abre los ojos bien y todo. Y se va formando. Y puede verse hasta que atravesaste una calle, se ven los árboles, la calle, todo. Pero hay gente que sí dice, es que yo siento que, pues ya mira uno, pues es que ahí no traes uno, ni traes dos, traes más. Un montón ya todo jorobado. Sí, entonces tú ya puedes, tú se los quitas.
pero nomás que ellos, don lo que hacía era que con agua bendita y que el crucifijo, pero no es necesario. Sí, pues son sus creencias. Él así lo hacía, porque es pues, católico, ¿verdad? Sí. Pero pues no es necesario, nada más es dicen, te le quitas a la persona de allí, por favor. Ni por favor, quítate. Sí, correr a la jodida. No, y la persona misma se lo puede decir, ya sabiendo dónde está, órale, no te quiero aquí y te me vas. Sí, nosotros a la vez uno también decía, ¿no? Pues, a la otra persona decía y uno también. Como esa vez del duende o no sé qué era. Una vez también vio Fernando un soldado, a mí me lo vio un soldado, y yo le decía, ¿cómo es? A ver, y ya me dijo, era que eran de esos que vuelan, que traía como una cachuchita roja, Ay, así como boina, y yo ya me imaginé de cuál era, porque él me los dibujaba. Es que pues era sí, así, de los que van en abuelita. los aviones. Es que es bueno para dibujar, parece que no, pero sí. Y esa vez que te digo, tenía yo un romero ahí pegado a un lado de la puerta del cuarto de Don Carlos, un romero. Íbamos a ir con mi papá. Entonces cuando dije, espérate, primero voy a comprar unos bolillos para dejarle a Carlos unos bolillos y irnos. Pero cuando pasé por la casa del otro lado, sentí que se me clavó un dolor. La espalda, así, porque se meten las coyunturas de donde mueves. Ya. Y ya, dije, ahorita que venga me miras, Fernando, ¿sí? Y ya. Y ya cuando llegamos, me vio. Dice, es que trae un duende. Quítame. Y a la vez también yo decía, quítate de ahí. Entonces yo sentí como se me iba bajando, porque es una energía. ¿Dónde lo traías? Como por acá arriba, porque aquí fue donde La rodilla. dolor, atrás, dolor. Entonces cuando ya estábamos, que nos lo estábamos quitando, sentí la energía que se fue bajando. Una energía. Sí, pues se siente. Como hormigueo. Se me fue bajando y se me bajó que al pie. Dice Fernando, es que no se quiere quitar, abuelita, la tiene bien abrazada del pie, que me traía así. Pero yo estaba cerca de la planta y como estábamos diciendo, quítate de aquí, no te quiero, órale fuera y todo. Dice que las patas se le hacían para untar la planta de romero, que se las patas se le... Lo absorbía como si la planta. fuera como si tuviera... Como si los tiraran o algo. Sí, así. como él así y las patas tirantes. Y ya de tanto, yo creo que sí se pudo zafar. Y Sí, dijo, le ganó. ya, se lo llevó la planta. Fíjate. Pero la planta se me secó. Yo creo que la misma naturaleza lo llamaba, Sí, ¿verdad? pero se secó la planta. Sí, pues sí. Después ya la viste otro día y estaba como quemada. Pero desde esa vez que vio eso, yo no sé cómo lo miraría, pero lo vio muy feo, como está chiquillo. Ya no me quiso volver a ver. No, ya no la voy a ver. No, ya no quiero verla. No, estaba bien fea. Estaba bien feo. Y yo le pagaba. Digo, ándale, te pago. Pero un día me lo caché que según él me estaba viendo y de repente yo volteaba y él estaba volteando por otro lado. No quería verme. Y ya no me quería ver. Le entró Dije, me miedito. engaño. Me lo caché. Dijo, no, es que yo ya no quiero verla. Y desde entonces ya no dejé que me viera porque ya no quería. No, y muchos así dejan de ver, precisamente porque ya no quieren Sí, ver. no, pero aparte porque Sí. como Chava también me decía, dice, es que no lo obligues, dice, porque aparte de que él te está mirando, se le pueden ir a él, se le pueden pegar, O atacarlo. sí, por eso me decía mejor, ya, no, pues sí, pero ahorita como yo y Daniela que le digo, mano, a la chingada los cabrón, no es que te se acerque, Pues sí. ¿verdad? Pero si te digo, sí se desarrolla, don dijo, todas pueden ver, todas, nada más tienen que desarrollar. Sí, porque está un poco dormida Sí, la capacidad. te digo que una vez yo estaba así, no estaba dormida, no estaba despierta en la noche, ya hace años, pero como que algo sentí yo,
Y yo ya con los ojos cerrados, estaba con los ojos cerrados, y dije, te vas de aquí, que no te quiero, que no sé qué. Y cuando yo estaba corriéndolo, se me formó una víbora. Así. O sea, porque es como vivencia con los ojos cerrados. Sí, pues sí. Miras bien clarito. Se me formó una víbora como de unos colores muy brillantes. Y me abrió el hocicote. Hasta que yo me era el pinche hocicote aquí, con unos colmillotes. Ay, pero como haz de cuenta que como que se fue desvaneciendo. Dije, ay, güey, dije. Pero mostró sus colmillos. Sí. Como dices tú, cuando luego se dejan ver, cuando tú no... Pues no, yo no entiendo por qué. Cuando yo quise, te me quitas de aquí y eso, se me formó esa víbora, esa. Sí, pues se muestran como son. Porque si te fijas en aquellos años, nosotros nunca vimos que serpientes, ni dragones, ni reptiles, no. Veíamos disque demonios, ¿verdad? Porque era lo que la iglesia nos tenía proporcionado, programado. Demonios o ángeles, pero no veíamos grises, no veíamos las razas. Pero ya cuando uno sabe, ellos ya se muestran. Dicen, ya para qué me escondo si ya saben que existimos. Es cuando se muestran, por eso la gente dice, ay, que mi Dios, a ver, mándalo a la jodida para que se te muestre a ver cómo es. Cuando vio la serpiente en la cocina, la vio como de 1 metro, no, más de 1 metro, pues ahí más de 1 metro así. Levantada. Sí, parada, se paran. Parada. Y llegó y dijo, es que hizo una... Pero como ella ya no sentía miedo ni nada, dijo, dio la vuelta y se fue. Pero cuando iba para allá, para el cuarto, decía ella que sentía que la seguía. Seguro esa dice, es que siento como que me sigue. Digo, manda, vas a la chingada, no dejes que te sigan. Así. Entonces, sí. Pero pues ahorita, como te digo, yo como para todos los mando a la jodida. Ya. Sí, ya los ve uno normales. De repente sí puedes ver algo. O sentir algo. Pero ya no igual. Como antes, que era... se pegan. Una vez andábamos en el tianguis allá. Andaba Ana conmigo. De repente sentí que me puso la mano aquí. Me puso la mano así. Yo pensé que era Ana. Pero volteé y no era nadie. Pero me pusieron la mano. Y ahí en esta escuela, cada vez que llevaba a Fernando, sentí que alguien se me acercaba. No miraba, sentí que alguien se me acercaba. Pero cada vez que ya me iba, sentí que me seguían y yo la corrí. La jodida, les digo, no me sigas, quédate donde estás. Y ya, sientes tú rápido que ya no hay nada. Sí, que se despegan. Pero sí, pero está así. Que está lleno. Está el ambiente, ¿no? Y mucha gente sí se les pegan un montón de cosas. Por eso es que la gente se altera siempre mucho. Por eso se enoja mucho la gente. Galera. Bueno, ahí en la galera, es que como que yo me acuerdo que en los cuartos de atrás, ahí se aparecía que un muerto, que se le subía el muerto a los soldados. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero yo de hecho allá, no. Que creo que un día mi papá se quedó en un cuarto donde se quejaba un soldado ahí que se le subía el muerto. Y unas literas en los cuartos de atrás. No, pero a mí no. Y allí de la galera no tengo yo. Y se llegó a escuchar la Llorona por allá. No, yo nunca la oí. Chava sí me dijo, pero Chava nunca estuvo allí. ¿Nunca fue? Digo, Chava nunca estuvo, Chava no me acuerdo dónde me dijo. Tú nunca llegas a oír la Llorona, pero no me... no, ¿saben dónde? Ya ni me acuerdo. Le dije, ay, ¿a poco no la oías? Si yo la llegué a oír. Digo, no, yo nunca. Es más, le dije, yo nunca he oído a la Llorona. Le dije. Pero aquí en la casa, 2 ocasiones.
de cuando yo nunca había oído nada, nada. De repente un día estaba yo dormida. Y yo me vi acostada en la cama, pero volteada así, como yo me acostaba con la cabeza aquí, pero yo me soñé con la cabeza acá. Al revés. Al revés, me soñé, pero oí la llorona que entró desde allá, desde la entrada, que entró A la casa. caminando. Yo la sentí caminando, y cuando iba llegando a la puerta de la entrada del cuarto, empezó, porque no dice mis hijos, nada más dice, un llorido largo. Ay, yo me siento, dije, y luego que estoy descobijada. Estaba descobijada. Y que yo quería tener la cobijada, porque tú con una cobija sientes que estás protegida. Sí. Y desperté y estaba acá de este lado y cobijada. Y yo dije, ay, qué bueno que estoy cobijada. Esa fue una vez. Y después en otra ocasión la oí, pero ahorita no me acuerdo. Es que una vez la oí cerquita. Esa vez la oí cerquitas. Y dicen que cuando se oye cerquitas que está lejos. Y cuando la oye lejos, está cerquitas. Entonces yo también una vez la oí lejos. Y una vez, en otra ocasión vi eso que tú te dije, ¿no te acuerdas que te dije? Porque yo me levanté y ya estaba solazote, ya era como las 7:30. Entonces me estaba poniendo mi lente con un espejito que tenía ahí en la puerta. Sí. Y estaba la puerta entreabiertita así, entonces yo me estaba poniendo me entraba el sol y me estaba poniendo el lente, pero yo oí que entró alguien desde la puerta de la calle, como si trajera botas, como de hombre, claro, era un hombre. Entonces, se oyó, pero no abrí la puerta porque yo me estaba poniendo el lente, ya ves que si no, pues si me descuido lo puedo tirar. Y no abrí la puerta. Total, que no la abrí, pero pues vi que se regresó para atrás, como que dio vuelta y se regresó, y salió a la calle. Entonces ya, como a los 15 minutos o 20 minutos, tú entraste. Y lo primero que te vi fueron los pies. ¿Y no te acuerdas que te pregunté, que te dije, ¿desde qué hora traes esos tenis, Chivis? Me dijiste, no, pues desde que me levanté. Y ya no te dije nada, me quedé callada, pero después me quedé pensando, entonces, ¿quién era? Y se me vino a la mente, dije, de seguro fue el diablo. De seguro fue el diablo. Y ahí fue donde yo me quedé como, ay, nanita, me entraron escalofríos. Sí, pues sí, paran los pelos. Sí. Y, a ver, y no abrí la puerta. Si yo pienso que si hubiera abierto la puerta, o sea, estaba entreabierta, pero que yo me hubiera asomado en ese momento, yo pienso que allí yo hubiera visto algo. Pues sí. Hubiera visto algo ahí, pero no me asomé. Porque en ese momento yo pensé que a lo mejor eras tú, porque como tú a veces usabas botas, de tacón cuadrado. Ahí. Pero realmente era mucho el sonido de hombre. El sonido de mujer en tacones, de esos es diferente. Pues ya te digo, me llevé el susto de mi vida cuando me dijiste, no, desde que me levanté. Yo pensé, dije, ya llegó de la escuela de dejar a Dayan, pero lo primero que te vi fueron los pies, y te dije, ¿a qué horas traes esos tenis? Desde que me levanté, dije, no, ya. Fue cuando se me vino, dije, sí. ¿Cómo se le llama? El innombrable.
Bueno, pues sentiste que era él. Sí, pero sí está duro. Pues Sí. te lleva sustillos leves o sus toques grandes, pero para mí ya no es asustarme pues ya no. tanto porque Ya no es lo mismo como cuando estabas en donde, en Guadalajara, allá. sí, allá también pasé cacho. Como esa casa no tenía luz y tu papá nunca intentó decirle al dueño, oiga, ¿por qué no tiene luz o algo? Para acabarla de amor. Que me movían la cama, me tocaban las paredes, a donde me fuera me tocaban las paredes, la cama me la levantaban, me levantaban la almohada donde me acostaba y yo no quería estar allí porque dije mi comadre, comadre, me voy para su casa porque no quiero estar aquí. No hacía ni el quehacer, no lo hacía. Iba con mi comadre. Nos íbamos al mercado o ya llegaba a su casa y yo me estaba. Ya cuando se iba a llegar la hora de hacer comida para más y hacer, llegaba. Y me ponía rápido para no pensar y rápido hacía todo. En algunas ocasiones tu papá me llegó a encontrar con mi comadre y decía, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Que no estás en tu casa. Pero pues nunca le conté a él nada. Pero sí también allí, ¿sabe? Pues había un ser ahí fuerte para Yo creo que sí, poder levantar la cama y las almohadas. Quedaba, bueno, es que tenía una cama pegada a la pared en un cuarto y otra cama en otro cuarto. Y para donde yo me iba, me tocaban la pared, yo dije. Y luego me iba para otro y me tocaban la pared. Dije, no me pueden estar a mí tanteando que me estén tocando la pared a la hora que me acerco allí. Y cuando me levantaban la cama, me levantaban de en medio, me la levantaban así como así, por ejemplo así. Me levantaban el colchón con toda cama y todo, me levantaban así. Y de la almohada de estar acostada me la levantaban así. Y volteaban, casi te sentaban. Y yo pues sí, yo dije, pues, ¿qué te pasa? Pues yo no estaba tranquila. Entonces un día le dije a tu papá, véndeme este reloj, traía un reloj. Le dije, véndeme este reloj y cómprame un radio, ¿no? Para tener ruido aquí en la casa. Sí, fue y lo vendió y me compró un radio de pilas. No, pues yo tenía el radio prendido todo el día. Hacía mi quehacer con el radio todo el día para no oír ruidos y no oír nada. Para yo distraerme. Sí. Pero sí, pues sí, yo dije, no, pues sabe. Cuando nos fuimos a vivir a Querétaro, que tu papá nos fuimos para allá, pues ya no me volvió a pasar. No, pues es que estaban aquí en que casa. igual estuvimos en una casita de allí de los militares y ahí no pasaba nada, pero luego nos cambiamos a una más grande y ahí en la noche se oía, en la cocinita se oía que se caían las cazuelas y yo iba y no, todo estaba en su lugar. Pero seguido se veía que se caían las cazuelas, que hasta al caerse como que rodaban, como que... Y nunca, no era nada allí. Yo creo que en otro plano sí se caían. Sí. Pero pues, no, ya tanto que le pasaron una cosa, pues ya uno lo miraba muy natural, ya no te casaba de nada. Pues sí. Incluso hasta olvidaba las cosas porque pues, pero imagínate una gente que sea ¿cómo se llama? Miedosa. Ahí sí. No, pues se vuelve esta loca la persona. Se vuelve loca o... ¿sabes? Pero sí. Sí, a mí nunca me habían tocado las paredes hasta que después Alfredo dejó a la China, porque ya ves que la China fue a pagar para hacerle daño. Y es que te decía que allí en el cuarto, donde está el patio del vecino, don Polo, pues toda la noche me tocaron como con un marro, no con un martillo, con un marro. ¿Cómo va a estar don Polo o alguien de su casa toda la noche tocándome justo ahí en la oreja? No. Pues no puede ser posible, ¿verdad? No, los mandan.
te hacen los trabajos y te mandan a alguien para que te esté jodiendo. Sí. Pues ya ves, incluso allí, en esa casa de allí donde te digo que me tocaban las paredes y todo, ahí una vez en una noche que tu papá se fue para Querétaro, que duró ya como 3 días, en esos 3 días, no, y sí, vi a más recocico atrás de mí como que me iba a abrazar, y me puso la mano así en el hombro. Entonces yo volteo y no, era como un oso Sí. grandotote, mano peluda con uñas largas y todo, bien feo, y ay no, olvídate. Y luego allí me vino pegando esa enfermedad de que me daban dolencias de cabeza, horrible, todo a la misma hora. Me daban a las 5 de la mañana, diario. Me agarraba y me daba, pero un zumbar la cabeza bien horrible. Y más tu papá se tenía que ir temprano, porque entraba a las 6 de la mañana a trabajar. Pero siempre me daba a esa hora. Y siempre traía esa dolencia de cabeza y yo no podía ni agacharme tantito porque sentía horrible, no me podía agachar, no me podía. No se me quitaba ni con pastillas, ni con nada, de nada. Y era cuando tenía yo la capa chiquita y luego se me acumuló la ropa, no podía lavar porque no podía yo hacer esfuerzo. Entonces cuando una vez que vine a Aguascalientes, y con mi mamá se fue conmigo y ella me ayudó a lavar allá. Y digo, no sé a qué se haya debido, no. O alguna entidad, o Sí, algún ser o algo. algún ser Está pegado y lo que provocaba. ahí se acercó, o no sé, que haya sido. O algo enviado. O algo enviado, pero para saber. En ese tiempo, pues yo realmente no sabía nada de nada. No sabía ni por qué pasaban las cosas ni nada. Ahora, pues ahora sí ya sabe uno. Pero antes no. No, pues no, ni idea. Antes no sabía uno ni por qué pasaban las cosas. Pero hay muchitas cosas que le llegan a pasar a la gente. A lo mejor mucha gente tiene sus anécdotas, como yo las que, también la del camión ese que quería agarrar una 34, ahí en Troncos, y se me pasó el camión, y entonces me fui a pie hasta allá por donde pasa la 50, por donde da vuelta la 34 a la 50, dije, bueno, pues allá, si pasa otro camión, pues lo agarro. Entonces cuando me paré en una tienda, porque por ahí pasaba el camión de donde se me pasó, por ahí tenía que pasar. Entonces llegué a una tienda y le digo, señora, ¿qué pasa el camión, verdad? Dijo, sí. Dijo, de hecho, allí viene, mírenlo, allí viene, me dijo el señor. Dije, pues aquí lo espero. Pero ya cuando iba llegando, se me desaparece el camión. Ah, caray. Se me desapareció el camión. Entonces yo dije, dije, yo creo. Pensaste que estabas mal tú. Sí, pues yo dije, pues ¿qué pasó aquí, no? Bueno, entonces me fui caminando, prácticamente me fui, no sé si a pie, pero luego daba vuelta por otro lado y volvió a pasar el camión y dije, pues aquí lo agarro. Y se me volvió a desaparecer. Entonces ya cuando llegué allá con Flaca, le dejé su lonche, me tuve un ratito y lo dije, Flaca, ya me voy. Y el camión se agarraba del otro lado, y allá donde se para las 50. Sí. Y ahí estuve esperando el camión. Y ya venía el camión, ahí daba la vuelta, a una vuelta, estaba yo como a una cuadra de donde ya lo vi, el camión. Entonces ya
Cuando iba llegando, que le faltaba poquito, no sé, algunos 2 metros, que inclusive le hice la parada. Y se paró el camión. Y cuando yo iba a subir, se me desapareció el camión. No manches. Y otra vez me quedé, dije, pues ¿qué está pasando? ¿Será mi imaginación o qué? ¿O qué está pasando? Entonces me fui caminando, pues yo quería, pues avanzar, a cabo, pues eran cuadras y cuadras para llegar a mi casa, ¿verdad? Pero dije, igual me fui caminando, y ya después divisé otro camión, y dije, le voy a hacer la parada. Pero ahí, aparte ahí subieron otras 2 personas donde yo le hice la parada, y ahí subí al camión. Y ese camión me llevó para cerca de mi casa. Pero pues se te fueron varios. Pero en total acá fueron 3 camiones en los que yo no me pude subir. Pero pues, no. Eso sí El de nunca acá me ha lo vi pasado. normal. El de acá lo vi normal en troncos, porque no se paró el camión. El camión no se paró. Le hice la parada y no se paró. El primero. El primero. Entonces ahí se me hizo normal que se me haya pasado, porque, ¿verdad? Pero ya los otros, que se me hayan desaparecido, llegando, casi llegando. Y hasta el mismo que el señor vio, quiere decir que nada más se Y te el desaparecían. señor me dijo, mire, aquí es, mire, de hecho allí viene. Allí no hay pasadas de que nada más vas y vienes, no. Ahí nada más es de ida. Creo esa calle, ¿no? No es la calle esa de troncos. Es de ida y vuelta. Sí. La calle esa de troncos que vas como si fueras para allá, para arriba. Sí, es ida y vuelta. ¿Sí tienes regreso? Sí. ¿Sí tienes regreso? Bueno, tienes regreso. Pero los camiones nada más pasan de ida. No vienen de regreso. De regreso los camiones ya pasan por otro lado. Ahí nada más suben los camiones de ida. Sí, hay unos que bajan No, por acá. Bueno, ahí es esa calle, pero no pasa el camión por ahí. La 34 se va y da vuelta allá por donde está la botica del ahorro. Hey. Y de allí pasa por otro lado y viene a dar vuelta donde yo quería agarrarlo por segunda vez. Y ahí ya se va. Y de regreso, pues era por acá atrás donde estaba la placa donde trabajaba, por la otra calle. Y ahí fue donde no lo pude agarrar. Pero sí. Y después, cuando yo llegué a oír con Flavio algo parecido, dije, entonces, sí, me llegó a pasar a mí lo que le llegó a pasar a esa persona, porque esa persona dice que sí se subió a un camión y lo bajó en algún lugar, pero eran lugares que él no conocía. Y ahí fue donde yo me di cuenta, dije, no manches, qué bueno que no me pude subir a ninguno, si no, sabía dónde me hubiera ido a dejar. A un lugar desconocido o a otro plano más bien. Me hubiera llevado a otro plano. Pues ya cualquier cosa puede pasar, ya ni sabemos. Sí. Pero sí está raro. No, y sí, se modifica la realidad, por eso pues sí tiene mucho sentido que todo sea un holograma y es manipulable. Yo pienso que eso que a mí me pasó del camión, yo pienso que a mucha gente le ha pasado, ¿eh? Puede ser. ¿Cómo se les llama? Pues camiones fantasma. Pues ya ves que hasta en los videos también se desaparecen las personas por momentos. Sí. O de repente aparecen. Cuando Carlos tenía, no sé qué edad tenía, estaba chico. Pues ya habíamos venido de Puebla. Que me acompañó, que íbamos a ir a Walmart y nos fuimos por el lado de la vía, caminando, porque íbamos a atravesar allí por el arroyo para atrás, para irnos a Walmart. Y íbamos caminando por atrás, y ya cuando no venía el tren, no venía. Y cuando subimos y cuando
nos subimos a la vía. Cuando estábamos subidos a la vía, en medio de la vía, de repente nos pitó el tren, pero recio, bien fuerte. Y lo único que alcancé yo a catar es como a voltear a ver que venía pues bien cerquita. Y Carlos nomás me alcanzó a gritar. No me acuerdo con qué me dijo. Brinque o algo me dijo. Pero como yo vi el tren y corrí tras de, brinqué en medio de la vía, brinqué. Y del brinco que dimos nos fuimos, corre, porque agarramos como vuelo. Ay. Y por allá llegamos, Carlos y yo, y lo único que tratamos fue a caer abrazados los dos. Y ya que caímos, ya que estábamos abrazados allá, ya vimos si el tren iba el tren, pero en el momento nunca lo vimos. Yo al menos no lo vi, y yo pienso que Carlos tampoco lo vio. No, pues no. No lo vio, porque si no, no nos hubiéramos pasado. De hecho, el tren te pita con tiempo. Sí, siempre pasa pitando. Y sin embargo ahí nos pitó cuando estábamos atravesando en medio y venía bien cerquitas el tren. Es que yo sí pienso que así como nos hacen ver cosas que no existen, a veces no nos permiten ver las cosas que están pasando, y por eso mucha gente pasa muchos accidentes. Sí. Porque dicen, no lo vi, como tú dices, no lo vi. De hecho, por allá andaban unos muchachos que vivían ahí cerquitas de conmigo, de Doña Lula, hijos de Doña Lula. Andaban y ya le dijimos, no hombre, por poco nos pisa el tren, ya no la contábamos. Hasta dijeron, ¿a poco a ustedes les pitó? Digo, sí, pues fue a nosotros. Yo creo que si yo lo oyeron ellos, que sí pitó el tren. Pero lo único es que sí pasó el tren, lo único es que no lo vimos, no venía el tren. Pues que no dejaron que lo vieran, a los dos. Y pues digo, no, pues ya tantas cosas que le llegan a uno a pasar de accidentes así, que digo, bueno, a veces dice uno, no, pues yo ya no estuviera aquí, yo ya, muchas cosas que le llegan a pasar a uno. Y así por lo regular hay muchas anécdotas que puede tener uno o la gente. ¿Y ya no te ha pasado lo del agua? Ya ves que te aventaban agua allí en la avenida. Ah, lo del agua, no manches. Ahí en la carpintería, yo una vez pasé y me aventaron una cubetada de agua en la ahí donde están las llaves del, ¿cómo se llama? El muchacho de la cerrajería. Sí, ahí donde está donde vivía el requinto, no sé qué. Que me aventaron una cubetada de agua y yo iba toda empapada. No, me sentía empapada de agua, me sentía húmeda, pero mi ropa no estaba mojada. Pero yo sentía toda la ropa mojada. Y yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Pero igual yo ya había oído antes en un programa de que a una gente le pasaba que estaba lloviendo en algún lugar, y sin embargo cuando llegaba a su casa no estaba lloviendo y ella estaba bien empapada allá, y cuando llegaba a su casa no estaba empapada. Y luego allí mismo en esa carpintería, una vez pasamos Fernando y yo, y ándale que nos cayó una, ¿cómo se llama? Una madera larga, bien pesada, una madera, cayó de arriba, nada más que nos pasó por un lado, y una tabla nos cayó encima, me pasó por arriba. Y yo ya ciscada con lo de la cubetada de agua, yo dije, pues no, pues por aquí está peligroso pasar, ¿verdad? Aparte que pues no era nadie. Arriba, una azotea. No, pues no sé si es azotea ya. Antes era azotea, ahora casa, ahorita ya es casa, no sé, pero
Pero sí, estaba, caramba, Y sí, a veces siente uno que le cae agua, pero dices, ¿de dónde? No hay ni una nube. no. Pero Pero acá, sí. acá con pasábamos allí donde está, y venden allí, no sé, ahí en la esquina de donde está la tienda de los, que les llamo yo los, ¿cómo se llama? Los Jorges. Pero una tienda que está por el lado de la carretera, no sé qué venden ahí. Cada vez que pasaba por ahí me trompezaba. De ida o de venida, me trompezaba y me trompezaba. Y un día le dije a Fernando, ay Fernando, siempre me trompiezo. Bueno, él siempre iba conmigo, pero lo iba a recoger a la escuela. Le digo, pues mira ahí, a ver qué hay, que siempre me trompiezo. Y ya Fernando vio y dijo, es que es un viejito, abuelita, está ahí sentado con los pies tirantes. Muy a gusto. Sí, por eso yo me trompezaba. Claro que yo no lo veía, ¿verdad? Yo, pues, pero pues como digo, siempre hay cosas. Digo, Fernando, a ver, mira, a ver qué hay. Pues un viejito está ahí sentado, patatira. Ay, que pues no, dije, no, pues no. Ya ni modo de bajarme para abajo. No, pues sí me bajaba. Sí, pues sí. Daba la vueltecita. Y luego acá también allá por mi casa, por allá a la vuelta. De donde está ahí, Tontoño, allí. También por la banqueta me trompezaba. Dije, no, pues me voy a bajar. Ya siempre me bajaba y nomás me bajaba y nunca me trompezaba. Nunca me Está raro. trompezaba.